Hola, estamos acá nuevamente en Fabi Fútbol. Les agradecemos que nos sigan viendo, que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales y que difundan nuestras historias. El día de hoy vamos a hablar de una parte del reglamento que hoy en día nos parece bastante común en cualquier partido, pero que no siempre formó parte de las herramientas de los árbitros para impartir justicia dentro del terreno de juego. Vamos a hablar de la historia de las tarjetas. Hace 50 o 60 años el fútbol era mucho más violento, con mucho más roce que el día de hoy, y era mucho más permitido el juego brusco, incluso en los mundiales de fútbol. En el Mundial de Chile en 1962 hubo especialmente un partido entre los locales Chile y la selección italiana, que estaba además enrarecido el ambiente porque algunos periodistas italianos mandaron unos informes a su país donde hablaban muy mal de los chilenos, de las mujeres chilenas, de la pobreza, en general de todo el país. Esto se filtró en pleno mundial hasta la opinión pública chilena, lo cual hizo que todo lo que tuviera que ver con la selección de Italia y la delegación italiana fueran vistos prácticamente como enemigos. En medio de esto se disputó un partido entre Chile e Italia, un partido donde había 55.000 espectadores en Santiago que estaban verdaderamente enojados con los italianos, y todo esto propició que el partido fuera bastante violento, una verdadera batalla. Fue conocido como la Batalla de Santiago, un partido que terminó con 2 jugadores italianos expulsados, con múltiples entradas de los carabineros, de la policía para separar a los jugadores. Bueno, un verdadero partido que incluso la prensa calificó como uno de los más violentos y feos de la historia de los mundiales. Aquel partido terminó 2-0 con victoria chilena, bajo la conducción del árbitro inglés Kenneth George Aston, que va a ser muy importante para la historia que veremos el día de hoy. En el Mundial de 1966 no cambió mucho la historia. Por ejemplo, en el grupo de Brasil, la selección brasileña y especialmente el Rey Pelé fueron sacados literalmente a patadas del Mundial, dado que los partidos ante Bulgaria, Hungría y Portugal fueron verdaderas masacres en contra del equipo brasileño, y especialmente contra el Rey Pelé, repito, que contribuyeron a la eliminación de dicho seleccionado. Y especialmente también hubo problemas en el partido entre la selección de Argentina y la selección local, Inglaterra, que fue dirigido por el árbitro alemán Rudolf Leiting, y tuvo varios problemas. Incluso el jugador Ratín de la selección argentina fue expulsado, que nadie supo por qué. El árbitro después dijo que lo había insultado, pero el jugador no hablaba alemán ni inglés y el árbitro no hablaba español, pero bueno, fue expulsado. La delegación argentina protestó de esto. Después en el informe arbitral apareció al otro día que los jugadores Jackie y Bobby Charlton de la selección inglesa habían sido amonestados. La delegación inglesa también protestó porque no supieron ni en qué momento ni por qué habían sido amonestados. Todo esto que contribuyó a que el árbitro Ken Aston, el inglés que había dirigido la batalla de Santiago en el 62 y también había sido designado para la comisión arbitral del Mundial de 1966 en Inglaterra, estuviera mirando algún método, estuviera buscando un método para que los árbitros tuvieran más facilidad en controlar la violencia, aunque sea con las amonestaciones y las expulsiones. Según sus propias palabras, cuando iba conduciendo por la calle Kensington en Londres y llegar al semáforo, al observar que la luz amarilla advertía que debía detenerse y la luz roja detenía completamente los autos, se le ocurrió la idea de las tarjetas, una amarilla para advertir de la amonestación a un jugador y una roja para expulsarlo definitivamente del campo de juego. Le elevó la idea primero a la Federación Inglesa y posteriormente a la FIFA, la cual decidió adoptarlo experimentalmente en el campeonato de fútbol en los Olímpicos de México en 1968. Dentro de dicho torneo, el 13 de octubre, en un partido Israel 5, Ghana 3, precisamente el jugador hebreo Svi Rosen fue el primero que recibió una tarjeta amarilla oficialmente en un partido de fútbol, y en el mismo partido el ganés Cecil Jones fue el primero en recibir una tarjeta roja. En los mundiales de fútbol, a raíz del éxito que tuvo en los Olímpicos, la FIFA autorizó que en el Mundial de México en 1970 se empezaran a usar las tarjetas. El primer expulsado en un mundial ocurrió en la primera edición de 1930 en el Mundial de Uruguay, en un partido entre Perú y Rumania, en la cual el jugador Mario de las Casas, un defensa peruano, fue el primer expulsado, pero obviamente no recibió la tarjeta porque simplemente no existía. En el Mundial del 70 se autorizaron las tarjetas, repito, y en el partido inaugural entre México y la Unión Soviética, el jugador Kaki Astiani de la Unión Soviética fue precisamente el primero en recibir una tarjeta amarilla, y hubo que esperar hasta la edición de 1974 en Alemania, en un partido entre Alemania y Chile, para que el delantero chileno Carlos Caselli tuviera el deshonroso honor de ser el primer jugador en recibir una tarjeta roja dentro del Mundial de Fútbol. Quiero mencionar un partido ocurrido en el Mundial del 2006 en Alemania. El 25 de junio, en los octavos de final de dicho mundial, se enfrentaron las selecciones
de Portugal y Holanda, en un partido que fue conocido como la Batalla de Nuremberg, dirigido por el árbitro ruso Valentín Ivanov. Tienen el deshonroso récord de ser estadísticamente el partido más violento en toda la historia de los mundiales, ya que el árbitro tuvo que sacar 16 tarjetas amarillas y 4 rojas para controlar dicho partido, una verdadera antimarca. Y quiero mencionar también, dentro de la historia mundialista de nuestro seleccionado, de la selección Colombia, el partido disputado el 19 de junio de 1990, el recordado partido en el cual la selección logró empatarle a la campeona del mundo 1-1, dado que allí ocurrió la primera amonestación para un jugador colombiano. A los 15 minutos del primer tiempo, Luis Fernando El Chonto Herrera recibió la primera amarilla en un mundial para un jugador colombiano. Y precisamente otro 19 de junio, pero del 2018, en el partido debut de nuestra selección en el Mundial de Rusia, el jugador colombiano Carlos La Roca Sánchez fue el primero y hasta ahora el único expulsado en un Mundial de fútbol. Además, el último partido que hemos disputado en un Mundial hasta la fecha, el partido de octavos de final ante Inglaterra en el Mundial de Rusia, es el partido que la selección Colombia ha recibido más amonestaciones. 6 jugadores en total recibieron la amarilla en un partido que tuvo un arbitraje bastante discutido. Bueno, esta era la historia que les teníamos el día de hoy en Fabi Fútbol, donde esperamos que a pesar de las circunstancias podamos seguir viviendo la fiesta del fútbol en paz, viendo videos, recordando partidos y por favor no olvidemos, sigamos siendo felices. Bye bye.